Qué bien viven nuestras señorías. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de este libro de diputados y senadores, los privilegiados, porque no servirán para formar gobierno, pero qué bien se lo pasan, qué bien viven, no les falta de nada. Y ese es el trabajo que ha hecho la periodista de Infolibre, Yolanda González, en este estupendo libro editado por Esfera. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acogerme. Bueno, quizás... ¿qué nos faltaba por saber? Sabíamos que en el Congreso tanto diputados como senadores vivían muy bien, contaban con muchísimos privilegios, pero todavía creo que tú vas un poquito más allá y nos cuentas más cosas que no sabíamos. Pues sí, cuento alguna serie de cosas que no todo el ciudadano medio tiene acceso a ellos. Para la elaboración del libro, el libro yo creo que es un retrato de una legislatura, es un retrato de la 10ª legislatura, en el que se pone el foco en sobre todo en aquellas cuestiones que los ciudadanos tendríamos que conocer sobre los diputados y los senadores y no conocemos. Sabemos que la ley 10ª legislatura es una legislatura muy importante en la que se aprueba una ley de transparencia, sí, y en la que vemos que, por ejemplo, con una ley de transparencia que se supone y se vende como una de las principales leyes de transparencia de Europa, pues seguimos sin conocer los ciudadanos españoles el desglose, por ejemplo, de las partidas presupuestarias del Congreso y el Senado. Conocemos la cifra gruesa, no conocemos, por ejemplo, el desglose individual de los gastos de los taxistas de sus señorías. Pero es que, a ver, la ley de transparencia era la estrella, era una de las estrellas de la legislatura de Rajoy. Portal de transparencia, se suponía que podíamos entrar en apenas un clic, podíamos saber todo el dinero que ingresaban sus señorías, cuánto ganaban, en qué se iba el dinero del contribuyente. Al final, lo que tú demuestras, sobre todo en el primer capítulo del libro, es que ese portal de transparencia es de todo menos transparente. El portal de transparencia de la Administración General del Estado es verdad que es de todo menos transparente. También cuento en el libro que es muy injusto decir que no ha habido avances, pero sabemos que los avances son muy, muy limitados. El portal de la transparencia es un portal muy desincentivador para el ciudadano. Es muy complicado pedir información. Por ejemplo, pon un ejemplo. ¿Qué es lo que no? Por ejemplo, lo que a ti te ha pasado, que has querido saber y no ha habido manera. Con el portal de la Administración General del Estado, cualquier petición que se hace a Congreso y Senado se deriva a Congreso y Senado. Por ejemplo, he querido saber con el portal de la transparencia de Congreso y Senado los gastos, o sea, la forma en la que los grupos parlamentarios han gastado el dinero que le llega de las Cortes. Cada legislatura, Congreso y Senado reciben 64 millones para el funcionamiento. Los grupos parlamentarios reciben 64 millones para el funcionamiento de los grupos parlamentarios. ¿Eso incluye sueldos también? No, los sueldos van aparte. Los sueldos los pagan las cámaras. Los sueldos de los diputados... Es decir, hablamos de 64 millones al año... No, por legislatura, Congreso y Senado, para funcionamiento de grupos parlamentarios. Vale. Asesores... Dietas... gastos, pues, material... No, los iPhones van por otra partida, va aparte. ¿Cómo que va? ¿Por otra parte? Sí, los iPads y los iPhones es dinero de la institución, no es dinero que dan al grupo parlamentario. Eso es cada grupo parlamentario en función del resultado recibe más o menos dinero, pero los iPads, los iPhones, el ADSL en casa de los que son de fuera de Madrid y demás, eso va a cuenta de la institución. No se lo tiene que detraer el grupo parlamentario de sí mismo. Bueno, en el libro cuentas que es espectacular cómo sucede con diputados que viven en Madrid, pero cobran 1.800 euros por vivienda todos los meses. Alguno, no me acuerdo si es Pablo Casado, que tiene una casa en Ávila, que utiliza esos 1.800 para pagarse. El caso de Pablo para pagarse esa casa es un en Ávila. ejercicio de transparencia. No a ver, los diputados tienen un sueldo base, que es la asignación constitucional, que la tienen todos independientemente de donde haya sido elegido, que son unos 2.800 euros, y luego en función de la circunscripción de la que has sido elegido, la provincia de la que has sido elegido, tienes en su momento se llamaba dietas, ahora lo llaman indemnizaciones, porque lo de dieta chirriaba un poco por la cosa que vamos a contar ahora. Se supone que con esos 1.800 los que son de fuera de Madrid y los 800 los que son de fuera de Madrid, pues tienen que costearse pues el día a día, la comida, el alojamiento. ¿Qué pasa? Que hay algunas de sus señorías, en la legislatura pasada hubo un momento en el que en la Cámara se sentaban más de 60 parlamentarios, que pese a que fueron elegidos por una circunscripción de fuera de Madrid, ellos tenían casa en Madrid.
por lo cual estaban en vez de recibir los 800 que reciben los de fuera de Madrid, estaban recibiendo 1.000 euros más que sus compañeros, pese a tener, entre comillas, el alojamiento en Madrid solucionado. ¿Y eso es casi un sobresueldo? Es un sobresueldo, a ver, se puede considerar, son unas dietas, porque además ellos por eso no tienen que rendir cuentas a Hacienda, o sea, son dietas. ¿Se puede considerar un sobresueldo? Pues sí. Porque hay casos, hay casos muy si le están pagando por una vivienda que ya tiene, se recurrió a los tribunales y los tribunales dijeron que no cabía. ¿Cómo es el caso de Ávila? Que no cabía. El caso de Pablo Casado es un ejercicio, yo creo que porque es un ejercicio de transparencia, porque Pablo dijo, tengo casa en Madrid, tengo una casa en Madrid, a mí me está dando la Cámara 1.800 por haber sido elegido por Ávila, y entonces lo que hago es gastarme el dinero que yo me gastaría en Madrid si no tuviera casa en Madrid, en mi circunscripción. Entonces él está empadronado en Ávila y vive aunque es de Palencia, y él está empadronado en Ávila y él reside por temporadas en la casa que tiene en Las Navas del Marqués. Hablas también, por ejemplo, del famoso caso Monago, ¿no? El caso de los viajes, que es lo que más chirría lo que más chirría del caso de los viajes es que al caso se le llamó caso Monago, pero se podía haber puesto el apellido del parlamentario que hubiera dado origen a ese escándalo. ¿Por qué? Pues porque el caso Monago nos permite darnos cuenta de que durante años Congreso y Senado habían estado viviendo un poco a espaldas de los ciudadanos en lo que se refiere, bueno, en este caso en lo que se refiere a los viajes de sus señorías. Quedó demostrado que no había habido un control lo suficientemente estricto de los gastos de los viajes de sus señorías, y quedó demostrado que chirriaba algo, y que evidentemente ese dinero no estaba yendo a cubrir gastos parlamentarios. ¿Ellos qué derecho Ellos tienen el derecho a trasladarse por España, siempre en el ejercicio de su circunscripción. Bueno, ¿Y en el caso de Monago, que viajaba a Canarias? En el caso de Monago, lo que acabó diciendo el Grupo Parlamentario Popular en el Senado es que él, como parlamentario, como senador por Extremadura, tenía atribuidas una serie de misiones, de labores, de trabajo, tanto en Canarias como en Andalucía. Pero él iba a ver a una novia. Él iba a ver, lo quedó demostrado que iba a ver a una novia que tenía allí. Entonces, pues por mucho que por mucho que Monago acabara diciendo que era por cuestiones de partido, pues ahí quedó ante los ciudadanos que iría a cuestiones de partido, que él demostraría que estaba yendo a actos de partido, pero que no pudo negar que iba a ver a una amiga. Bueno, recientemente tuvimos el caso del alcalde Ribó de Valencia, que viajó a La Coruña, una reunión de alcaldes del cambio, creo que gastó algo así como 7.500 euros, y le pasó a su ayuntamiento todos los gastos uno por uno. También hubo otro el de Zaragoza, si no recuerdo, que le pasó hasta La Gomina. Hasta La Gomina. Con lo cual, mucho alcalde del cambio, pero cambio poco, ¿no? Bueno, ahí tenemos un apartado en el libro en el que cuento que ahora las fuerzas del cambio, los que llegaron de las plazas y de las calles al Parlamento, tienen ante sí un espejo muy importante, porque ellos se han marcado unos estándares de transparencia y unos estándares de comportamiento, se han puesto los listones muy alto. Entonces, supongo que, y lo haremos los periodistas Pero ya hemos visto que no lo cumplen. Hemos visto que en el caso de Colau, por ejemplo, ha aprovechado la primera para enchufar al marido, enchufar a la otra, a la amiguita que trabajaba con una ONG. En el caso de Carmena también ha enchufado a su sobrino político, entre otros. También concejales de Ahora Madrid han enchufado a sus parejas. No tienen, ¿qué cambio es ese? Ellos se pusieron los listones muy altos y tienen que demostrar que ese cambio por el que abogaban era imposible, porque si no... Pero tienes que escribir otro, Yolanda. Ahora yo he dicho que continuará. Ya tienes que escribir otro, ya tienes material para escribir otro libro de cómo los alcaldes que venían a cambiar no han cambiado nada, porque efectivamente a la primera, lo primero que han hecho lo mismo que hacían los demás. Me tendré que... si escribo otro, supongo que será la segunda parte de cómo transcurre en el ámbito parlamentario, que
es lo que más controla en el día a día, pero evidentemente creo que los anuncios de Podemos cuando llegaron al Congreso de los Diputados diciendo que renunciaban a taxi, a ADSL, aparte de la asignación constitucional, aparte de las dietas y demás, supongo que tendremos que ir viendo con el tiempo cómo han ido ejecutando ellos eso. Me interesa volver al primer capítulo, que es el tema de la transparencia, porque efectivamente tú haces una pregunta de ¿por qué no? Casi se da por hecho de que los ciudadanos no tienen por qué saber en qué se va su dinero a la hora de ver los gastos tanto de nuestros parlamentarios, tanto el Senado como el Congreso. Pasa igual que los impuestos. Si tú le preguntas a un español ¿cuánto gasta, cuánto paga de impuestos al año? Ninguno te va a saber responder porque no lo sabe. Es como algo que uno dice, bueno, ahí está, sí. ¿no? Y con la transparencia pasa igual. Con la transparencia pasa lo mismo, porque las instituciones han vivido tantos años de espaldas a los ciudadanos que los ciudadanos lo han normalizado. Y tanto lo han normalizado que si vemos tanto el portal de la transparencia como las páginas web de los apartados que tienen Congreso y Senado para relación con los ciudadanos, no son sobre todo periodistas e investigadores, funcionarios que preguntan cómo van las oposiciones, más allá que el ciudadano de a pie que está interesado en que se quite el velo a cuestiones que en un momento lo tenían. Por eso decía, ¿es injusto decir que no hay transparencia? Es injusto porque hay algo más. Que la hay al 100% no la hay, pero hay más de la que había antes. Hay más de las que había antes, pero los ciudadanos han vivido tan de espaldas, las instituciones han vivido tan de espaldas a los ciudadanos que los ciudadanos han perdido la noción, han perdido la conciencia de que eso era un derecho. Ahora, para que el que nos está escuchando, el portal de la transparencia es efectivamente una web. Muchas de ellas son preguntas que ya están respondidas de antemano porque son las más consultadas. Pero si llega el caso de que no se me responde a lo que a lo que uno quiere saber, ¿qué alternativa queda? ¿Queda un teléfono? ¿Queda alguien del otro lado que me atiende? ¿Y qué pasa en ese caso? Queda un teléfono, queda un recurso al portal de la transparencia y luego queda también una opción que fue muy criticada por varios partidos políticos en el Congreso y en el Senado. La opción queda también que no te respondan. Si ha llegado pasado el plazo, el silencio administrativo. Llega un momento en el que también cabe que no te respondan. Entonces es un problema para los ciudadanos. ¿Qué hemos visto en esta especie de legislatura fallida? Por ejemplo, hemos visto a la bancada de Podemos que había prometido que no iban a gastar el dinero en taxis y al final algunos de ellos sí han... Yo he pedido estoy esperando la respuesta de las cámaras. Estoy esperando la respuesta de las cámaras porque en su día yo pregunté, en su día dijeron que unos 50 habían pedido los vales de taxi. Vamos, son 3.000 al año. Es una tarjeta con un límite de 3.000 euros al año y estoy esperando la respuesta definitiva porque en su día dijeron que había habido una serie de errores. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que lo subsanen y supongo que lo podrán aclarar. Hay un capítulo en tu libro que se pregunta si el Senado vale para algo. Pues, ¿a qué conclusión has llegado? Yo he llegado a la conclusión de que el Senado está muy, muy, muy lejos de ser una cámara autonómica y de que los políticos, tanto de uno como de otro signo, sobre todo los que han tenido poder en este país, nos han tomado un poco el pelo a los ciudadanos con la eterna reforma del Senado, porque es una cosa que nunca ha llegado. El Senado sigue siendo ese sitio en el que van a parar o personas incómodas o incómodas o personas a las que el partido debe algo. Entonces, mientras los partidos políticos no se tomen en serio el Senado, mientras ellos no se lo tomen en serio, no pueden hacer que los ciudadanos nos tomemos en serio el Senado. Tenemos el caso de Rita Barberá. Tenemos a Rita Barberá que está ahí en un escaño, que durante las primeras semanas de funcionamiento de la Cámara no apareció por el Senado, por el estallido de la Operación Taula en Valencia. Entonces yo creo que los partidos se tienen que repensar un poco qué papel dan al Senado, si realmente están de acuerdo Ciudadanos lo quiere cerrar. Ciudadanos lo quiere cerrar, si los demás... ¿Y tú crees que sería una medida, por lo menos, para plantearse? Yo creo que... ¿O te parece demasiado drástico? O sea, yo creo que lo que tienen que plantearse, que si no lo quieren cerrar, tienen que hacer que sea una verdadera Cámara de Representación Autonómica y que haya debate sobre el estado de las comunidades autónomas y que se reúnan las comunidades autónomas y que se le dé más relevancia. Es que el Senado, tristemente, solo es noticia cuando hay un escándalo. No ha habido más focos en el Senado, y yo creo que más periodistas por los pasillos del Senado y más interés en el Senado que ahora con el tema de Rita Barberá. Tú que estás en primera línea de fuego política,
que ¿tienes interacción con el Senado o prácticamente todo se cuece en el Congreso? Yo sí tengo relación con la gente de comunicación, con la gente de prensa, pero yo periodísticamente me he centrado más en el Congreso. El Senado es una cámara que suele tener se suele prestar más atención cuando hay sesiones de control al gobierno. O sea, yo para el libro he tenido que currarme mucho más el Senado, porque es una cámara que aparte de que es más desconocida para los ciudadanos, pues también lo es más desconocida para los profesionales que nos dedicamos a la política. Es verdad que hay periodistas buenísimos en España que han hecho su carrera en el Senado y que controlan muchísimo la cámara, pero el Senado es verdad que incluso a la hora de los resultados electorales y demás se le pone menos el foco. Cuando hablamos de encuestas ya vemos, la extrapolación siempre es escaños en el Congreso, el Senado es diferente y no sabemos cómo va a acabar esta legislatura, no sabemos si va a haber una segunda vuelta entre comillas, pero tal y como están de apretados los resultados, si salieran más o menos similares, el Senado va a ser una cámara con bastante importancia, porque el Senado, en el caso del Partido Popular, ahora si gobernara el Partido Popular, el Senado podría tirar un montón de iniciativas. El Congreso podría bueno, en este claro, caso, en esta legislatura así como está, claro, tal y como está, el Senado sería como determinante, claro, porque el PP tiene mayoría absoluta. Todo podría ser, con lo cual se bloquea, esa capacidad de bloqueo, todo, ¿no? Esa capacidad de bloqueo, por lo menos temporal. Por lo menos le daría mucho juego al Partido Popular. ¿Te ha dejado un sabor un pelín amargo como ciudadana, como periodista? Un poco, pero... ¿Encontraste cosas con las cuales no pensabas que...? Me sorprende el tema de cómo, y lo digo siempre que hablo últimamente de este libro, me sorprende cómo, por lo menos en esta legislatura, y me cuentan los diputados y senadores con los que hablo, que ellos no recuerdan que se haya hecho nunca, me sorprende que desde el Congreso y el Senado nunca se haya reclamado a los grupos parlamentarios el desglose de cómo gastan ellos el dinero que reciben. Esos 64 millones que reciben por legislatura tanto Congreso y Senado me sorprende. ¿A ti qué te parece que en plena época Zapatero, en plena crisis más que en plena época Zapatero, aunque fue decisión de su gobierno, los diputados deciden gastar alegremente 500.000 euros para iPhones y iPads? O sea, están fuera, da la sensación de que están fuera de la realidad, da la sensación de que están fuera de contexto. Es verdad que ellos pues tenemos que hacer un trabajo y tenemos que hacer el trabajo con unos medios. ¿Hacen falta que sean los últimos modelos del mercado? Pues hombre, pues chirría. ¿A todos estos les han dado iPads y iPhones también? Sí, todos los que han llegado tienen su iPad y su... Y me imagino que los de Podemos habrán dicho, no, esto no. No hay noticia de que... Yo no tengo noticia de que hayan renunciado. O sea que también al bolsillo. Supongo que iPod y iPhone. Supongo que todos los diputados que han llegado en esta legislatura tienen su iPad y su iPhone, y sobre todo porque yo creo que al final... yo pensé que lo donarían, por lo menos a una escuela, ¿no? Y en lugar de quedárselos ellos. ¿Cuánto gana un diputado de estos? Un diputado raso gana los 2.800 de asignación constitucional, más 1.800 o 800 en función de si son de Madrid o de otra comunidad autónoma. Los de Podemos, los 2.800 los iban a reducir a 3 salarios mínimos interprofesionales y la asignación a 800. ¿Por qué dices lo iban a...? Es lo que ellos dijeron que iban a hacerlo, porque... es que ellos después donan una parte, la donan al partido. Bueno, al partido o a una asociación, pero es una cosa... También es verdad que cuando los de Podemos dijeron que ellos iban a renunciar, diputados del PSOE, de Izquierda Unida, decían un poco en privado, oye, que nosotros llevamos años dando dinero a nuestros partidos. Claro. O sea que bueno, y también... Ahora, hablabas, lo dices en el libro, diputado raso, y si te sale la presidencia de una comisión... Si te sale la presidencia de una comisión, pues casi 2.000 euros más al mes. ¿2.000 más al mes? Sí, o sea, para eso, y en eso siempre suele haber un poco también de competencia en los partidos. ¿Y qué maneras hay también de rascar un poquito más, aparte de una comisión? Pues con una comisión, luego ya, si eres miembro de la mesa del Congreso, también tienes más, pero vamos... Eso está arreglado. ¿Por qué ha habido tanta batalla por estar en la mesa del Congreso? ¿Por qué era tan importante estar ahí? Hombre, porque es el órgano de gobierno y te da muchísima, aparte de que para los parlamentarios es más dinero.
te da muchísima relevancia, es mucho poder, es controlar todo lo que es el sitio por el que pasan en el que se toman las decisiones del Congreso, es importante. O sea, por ahí pasa lo que se va a debatir o lo que no. Es lo que va a debatir, lo que no se va a debatir, se piden los informes jurídicos a los diputados de la Cámara, es estar en la primerísima línea. ¿Veremos a Pachi López jugando al Candy Crush? Pues espero que no. Espero que ni siquiera a Celia Villalobos ya. Yo creo que sale en tu libro. Yo creo que sé. ¿Te acuerdas de, sí, yo creo que sé. ¿Te acuerdas del episodio del chofer? Manolo. Celia también lo digo, Celia es una parlamentaria a la que, o sea, que siempre nos da muchísimo juego a los periodistas. Y eso se lo pasa muy bien, por lo que vemos, de trabajar poquito, más que ella siempre dice que le gusta mucho la actividad parlamentaria. Sí, ya vemos, sí. Que le gusta mucho. Bueno, ahí sigue. Ella ha conseguido en esta legislatura estar también en... ¿Hay diputados que trabajan? Sí, la mayoría. La mayoría trabajan. Lo que pasa que no... Se han tomado 20 días de vacaciones por Semana Santa. Eso deberían mirárselo. Eso deberían hacérselo mirar porque acababan de llegar y es verdad. Y si ellos dicen que hay mucho trabajo de despacho y mucho trabajo de negociaciones, pues deberían visualizarlo un poco más, hacer que lo viéramos un poco más. Hay diputados, por ejemplo, había el que estaba en el caso de los seres, le llamaban diputado 00, no había porque no habéis dado ninguna iniciativa. Sobre eso de las iniciativas hay también un poco de mito, porque es verdad que si tú quieres ser el diputado más activo de la legislatura, te basta con sentarte, hicieron la prueba Álvarez del PSOE, la diputada, te basta con que te sientes en tu casa una tarde, cojas un Excel con todos los ayuntamientos de España, que son más de 8.100, y vayas y hagas preguntas con un Excel que es sencillísimo, sobre, por ejemplo, aplicación de la ley de costas y lo pones le puedes poner 8.100. Luego pasan casos tan curiosos como que le pasó a algunos diputados del PSOE que preguntaron cómo se iba a aplicar la ley de costas en Córdoba o en Albacete, sitios en los que no hay costa. Entonces, eso, esa especie de competición. O sea que por eso les pagamos. Esa especie de competición, supongo que se darían cuenta del error, pero eso salió gracias eran respuestas por escrito. Entonces le dijo José Luis Ayllón, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que a él le encantaría responder esa pregunta, pero que en Córdoba no hay costa. En una escala del 1 al 10, ¿hasta cuánto dirías que podemos saber los ciudadanos sobre lo que pasa, sobre cómo en lo que se va el dinero del Congreso? Un 6. Estamos pasamos del suficiente. ¿Ganan poco? Porque esa es otra gran pregunta. O sea, no puedo decir que ganen poco, porque todos sabemos lo que ganan los ciudadanos y sabemos la época de crisis que hemos vivido. Creo que debería haber más transparencia sobre lo que ganan. Yo creo que si fuera... Es un ejercicio que da pena que lo hagan voluntariamente, pero si todos supiéramos la nómina de todos, como ha hecho Izquierda Unida en su día también, y qué parte va para el parlamentario, qué parte va para el partido y demás, yo creo que los ciudadanos avanzaríamos bastante. ¿Y lo del gin tonic? Lo del gin tonic quedó... Lo del gin tonic, ¿eso es una anécdota? Quedó, o sea, fue una anécdota porque en cuanto vieron que eso no podía ser, que no podía ser así, modificaron los pliegos de condiciones del contrato para la cafetería del Congreso, pero es una anécdota, pero es una cosa que enfada mucho a los ciudadanos. Porque es una tontería. Es una anécdota que enfada mucho a los ciudadanos, claro, porque... Si tú pagas 6, que estar subvencionando gin tonics... Bueno, hay gente que no los puede, y hay gente que no los puede pagar. También es verdad que yo he visto... Vamos, no he visto a ningún diputado, ningún senador bebiendo gin tonics, pero en la cafetería, a lo mejor tenía muy mala suerte. Poco por ahí, no voy poco. Se ve que trabajas en la mucho cafetería, no, voy muy... Sí, o sea, sí, a la cafetería sí voy. Y también voy al Congreso y al Senado. O sea, que no era... ¿Es la tónica general? No. ¿Duele a los ciudadanos? Muchísimo. Porque se supone que, no por los 3,50, sino por lo que había detrás, que era que parte, o sea, que hay unos precios que tienen que estar subvencionados para que sean más baratos, y en esos estaban entrando los combinados alcohólicos. Que para el menú, perfecto, pero lo de los gin tonics quedó como anécdota, pero hizo muchísimo daño. Porque hay muy pocos ciudadanos que no se acuerden de esa anécdota. Pues ahí lo tienen, los privilegiados, dinero, escándalos y abusos del poder de nuestras señorías. Por Yolanda González, periodista de Infolibre. Gracias, Yolanda. A vosotros, muchísimas gracias.